El sonido emitido por un altavoz tiene un nivel de intensidad de 60 decibelios a una distancia de 2 metros de él. Si el altavoz se considera como una fuente puntual, y sabiendo que el umbral de audición es I sub 0, 10 a la menos 12 vatios metro a la menos 2, se nos pide determinar en el apartado A la potencia del sonido emitido por el altavoz. El altavoz emite su sonido, es decir, emite julios en cada segundo que empiezan a propagarse en todas las direcciones. Si ahora nosotros nos situamos en un determinado punto de escucha a una distancia r, allí sabemos que la intensidad de onda que percibimos es el cociente entre la potencia del foco emisor y la superficie del frente de onda. Como el sonido es una onda esférica, la superficie del frente de onda es la de una esfera, 4πr². Y si este factor 4πr² pasamos a multiplicarlo por la i, obtenemos la potencia. Así que necesitamos conocer cuánto es la intensidad para averiguar la potencia. El nivel de intensidad sonora o sonoridad beta se define a su vez como el logaritmo en base 10 entre la intensidad percibida y el umbral de audición. Teniendo en cuenta la definición del logaritmo, beta será entonces el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo 10 para que nos quede el argumento del logaritmo, y partido por i0. Si este i0 lo pasamos ahora a la izquierda multiplicando a 10 a la beta, obtenemos la intensidad. El nivel de intensidad sonora es 60 decibelios. Esto no está en Sistema Internacional, tenemos que pasarlo a velios, que sí es la unidad del Sistema Internacional, y para ello basta dividir entre 10. Serán 6 velios. Así que la intensidad que percibimos en ese sitio será 10 elevado a beta, 10 a la 6, por el umbral de audición 10 a la menos 12, 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado. Para sentir 60 decibelios, una intensidad de 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado. Si ahora esa intensidad 10 a la menos 6 la multiplicamos por la superficie de todo el frente de onda, R es 2 metros, obtenemos una potencia de foco emisor de 50,27 por 10 elevado a menos 6 vatios. En el apartado B se nos pregunta a qué distancia el nivel de intensidad sonora es de 30 decibelios y a qué distancia es imperceptible el sonido. Queremos entonces ahora una sonoridad de 30 decibelios, que son 3 velios. Por tanto, queremos una nueva intensidad, que será una expresión similar a la anterior, 10 elevado a la sonoridad por i sub 0. 10 elevado a los 3 velios por el i sub 0, que sigue siendo 10 a la menos 12. Necesitamos ahora, para sentir 30 decibelios, percibir una intensidad de 10 a la menos 9 vatios metro cuadrado. Pero por otra parte, la potencia del foco emisor es independiente del punto de escucha, porque cuando el foco emite no está claro desde qué punto se va a escuchar. Así que si antes para una distancia r percibíamos una intensidad i y la potencia se podía poner como i por 4πr², pues ahora a una distancia r', para percibir una intensidad i', la potencia será i' por 4πr². En esta última igualdad, los factores 4π se simplifican, la i' pasa a la izquierda dividiendo la i y eso sería r'², así que r' la obtenemos haciendo la raíz cuadrada de la intensidad inicial entre la nueva intensidad multiplicado por el r², raíz cuadrada hace que la r salga fuera, por la distancia original. La distancia original 2 metros era para una intensidad de 10 a la menos 6 y para 10 a la menos 9, entonces nos va a quedar raíz de 1000 por 2, que son 63,25 metros. Esa es la intensidad que debemos percibir para sentir un sonido de 30 decibelios. Para averiguar ahora qué distancia es imperceptible, pues sabemos que lo será a partir de una intensidad que sea exactamente el umbral de audición, porque allí la sonoridad, beta 0 la vamos a llamar, va a ser el logaritmo de la intensidad percibida, que es el umbral, entre el propio umbral, es decir, el logaritmo en base 10 de 1, que sabemos que es 0. Así que lo que buscamos es a qué distancia la intensidad percibida será exactamente el umbral de audición. Si extrapolamos esta expresión de aquí, la intensidad original 10 a la menos 6 a una distancia de 2 metros, pues la nueva intensidad que queremos 10 a la menos 12 será una distancia de 1000 por 2, 2000 metros. Necesitamos estar a 2 kilómetros del foco para que allí la intensidad que nos llegue sea de 10 a la menos 9 vatios metro cuadrado
y la sonoridad que percibamos sea exactamente de 0. Entonces, desde ahí dejamos de escuchar ya el sonido. En el apartado C nos dicen que si una persona está a 2 metros del primer altavoz, o sea, la misma situación que había antes, y simultáneamente le llega el sonido de un segundo altavoz que emite con el triple de potencia que el primero y que está al triple de distancia del primero, ¿cuál será el nivel de intensidad sonora que percibirá? Es decir, que esta vez tenemos dos focos. El primer foco, ubicado a una distancia de 2 metros del punto de escucha, y simultáneamente emitiendo el segundo foco, ubicado a una distancia R2, que será el triple, y emitiendo con el triple de potencia. Lo que es sumativo es la intensidad que nos llega a ese sitio. Así que la intensidad total será la suma de las intensidades individuales percibidas a causa de cada uno de los focos. La primera será potencia del primer foco entre 4pi, distancia del punto de escucha al primer foco al cuadrado, y la segunda será potencia del segundo foco entre 4pi, distancia que hay desde el segundo foco hasta el punto de escucha al cuadrado. La primera la dejamos como está y en la segunda tenemos en cuenta que la potencia del segundo altavoz es el triple que la del primero y que la distancia es el triple que la del primero. Así que esto será la intensidad del primer altavoz, que ya la tenemos, y esto, teniendo en cuenta que aquí al elevar al cuadrado queda 9, serán 3/9 de la intensidad del primero. 3/9 es un tercio, así que 1 más un tercio son 4 tercios de la intensidad inicial. 4 tercios por 10 a la menos 6 vatios metro cuadrado es lo que percibiremos cuando nos lleguen los dos sonidos a la vez. Así que como lo que nos piden es el nivel de intensidad sonora, lo que nos piden es la beta, pues será el logaritmo en base 10 de esa intensidad percibida entre el umbral de audición. Logaritmo en base 10 de 4 tercios por 10 a la menos 6 entre el umbral, que es 10 a la menos 12, 6,125. Esto sale en unidades del Sistema Internacional Belio, pero este dato hay que expresarlo siempre en decibelios. Basta multiplicar por 10, percibiremos 61,25 decibelios.